Este programa es una producción de Se Habla Media. El Condado de King, en español, ya está en Instagram. Sigue a @Condado de King para mantenerte al día con noticias, servicios y actualizaciones del gobierno regional. Descubre recursos para la salud de tu familia, alertas de transporte, información sobre elecciones y más. Sigue @Condado de King y únete a nuestra comunidad. Estamos aquí para ti. Recuerda, todo lo que necesitas saber está en @Condado de King en Instagram. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jaime Méndez. Yo soy Diana Oliveros y pues nos da gusto darle bienvenida a un episodio más de Se Habla Podcast. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un tema que no nos podemos escapar todas las personas que vivimos, no solamente en Seattle, sino digamos que en el noroeste de los Estados Unidos, y es el tema de la lluvia y de los días largos y oscuros y todo lo que puede causar en la gente, y también algunos de los que son más mitos que realidades en cuanto a la lluvia en nuestra región. Y estamos hablando, por supuesto, del lado oeste de las montañas en el estado de Washington, del Puget Sound, donde llueve mucho más que al otro lado de las montañas, pues sabemos que hay gente que nos ve también al otro lado de las montañas. Claro, porque todos nosotros tenemos alguna preferencia por el clima, ya sea frío, por el clima caliente, por la lluvia, por un clima más seco, más húmedo. Si tienes el pelo chino, seguramente odias la humedad. Si eres friolenta, odias la nieve y el invierno. Pero hay gente que odia el calor, ¿no? Y que odia estar en la playa. Entonces, independientemente de las preferencias personales de cada quien, pues toca adaptarse al clima porque pues donde uno vive no tiene chance de modular el frío, el calor, la nieve, el invierno, la luz. Sí, y aunque no nos gusten muchas cosas en cuanto al clima de esta región y nos quejemos constantemente en invierno especialmente, pues aquí vivimos por muchas otras razones. Entonces, digamos que unas por otras, ¿no? Hay oportunidades, nos tratan un poco mejor aquí, es un estado muy que le da la bienvenida al inmigrante, pero ojalá y se da más sol. Como medio hipócritas nosotros diciendo eso y con el sol aquí alumbrando aquí atrás, ¿no? Pero este es uno de estos días en los que justo salió el sol, que de hecho no se esperaba que saliera tanto el sol. Supuestamente iba a estar más nublado que soleado, pero bueno, ¿quién le va a pelear a las nubes eso? Y yo creo que esta casa, el Hogar Méndez Oliveros, es también un caso especial, ¿no? Porque tanto a Jaime como a mí, nosotros somos así como cactusitos que preferimos el calor, yo creo. Bueno, no sé si cactus, pero plantas tropicales más bien. Sí, más bien tropicales. No me digas cactus. Sí. Dime coco, pero no cactus. No, más bien palmeritas Eso. de sol y playa. Pero yo he escuchado de mucha gente que le encanta el clima de Seattle. Sí. Que le fascina la lluvia, que el fresquito que hay aquí lo disfruta, ¿no? Sí. Mucha es gente que ya nació aquí o gente que simplemente venían de lugares muy calurosos que ya estaban hartos del calor y dicen, no, pues es que aquí está bastante rico. Entonces, pues yo también he escuchado muchas opiniones de gente que está completamente a gusto. Yo creo que uno pensaría que porque creció en países tropicales con definitivamente más calor y más sol en el transcurso del año, uno pues ya dice, no, pues esto es lo que más me gusta, pero tienes razón, yo conozco gente que viene de Latinoamérica, de hecho gente que viene de países o de ciudades donde hace calor y hace sol y todo esto, y dicen, me encanta el clima de Seattle, o sea que es como, no, entre gustos no hay disgustos, ¿no? Hay gente que simplemente le gusta mucho más esto y nació en el lugar equivocado en cuanto al clima, ¿no? De hecho, creo que hemos también conocido parejas que uno dice, yo no quiero vivir aquí en Seattle y la esposa le dice, pues mijito se va a tener que acostumbrar porque a mí sí me gusta el clima de Seattle y aquí está. Pero bueno, hablando de los mitos, Seattle tiene esa fama de que llueve muchísimo. Hay muchos chistes que tienen que ver con la lluvia de Seattle. Ahora les voy a contar algunos porque obviamente no me puedo ir sin contar un chiste malo. Pero Diana, ¿es Seattle la ciudad donde más llueve en los Estados Unidos? No, depende de cómo se mire. Bueno, no, en ninguno de los casos es la ciudad donde más llueve, ¿no? Pero en cantidad de lluvia, no es Seattle la ciudad en donde más lluvia cae si medimos la cantidad de agua que cae. De hecho, Seattle está por debajo de muchas ciudades que están en la costa este o en el sur del país, donde la cantidad de agua que cae es mucho mayor, ¿no? Por ahí encontré por lo menos tres ciudades en las que cae más agua que en Seattle. Una es Nueva York, cae más agua que en Seattle. Y contando la nieve, me imagino, porque esa también es agua, pero en Más otra forma. precipitación, me imagino que Sí. también será. Atlanta, en Atlanta también reciben Georgia. más agua que en Seattle. Y la otra era Charleston.
déjenme. Sí, Charleston. Charleston, en Carolina del Sur, perdón, ahí tengo mi notita. Oye, ¿sabes yo que estoy averiguando también cuál es la ciudad donde más agua, más lluvia cae en el transcurso del año? Eso sí me sorprendió porque nunca miré a ese lado. Hawái, hay una ciudad que se llama Hilo, Hilo. Ahí es donde más agua cae y no solamente por poquito, por mucho le gana a Seattle en cuanto a la cantidad de agua. Ahora, en cuanto a cantidad de días de lluvia, pues Seattle sí está entre las donde más lluvia cae, más días hay de lluvia en promedio. El promedio está entre 150 y 152 días de lluvia. Y si consideramos que el año tiene 180 En días, Seattle, no en el país, sino que no, ya. Seattle recibe entre 150 y 152 días de lluvia por año. Sí, y si consideramos que el año tiene 365 días y que la mitad es más o menos 161 y medio o algo así, 162 y medio, pues 182. estamos 82 y medio. Ay, qué malos somos, perdón. Sí, sí, 182 y medio, perdón. Estamos, es casi la mitad del año en que está lloviendo. Ahora, no es que esté lloviendo todo el Eso es tiempo. nada más lloviendo, ¿no? Sin contar los días súper nublados que no necesariamente cae nieve. Ay, esa no la averigüé. No, o sea, no, yo tampoco te tengo ese dato tan preciso, pero a lo que voy es que, bueno, otra de las reputaciones de Seattle es que Sí, es una ciudad nublada y oscura la mayor parte del año y pues tendría sentido, ¿no? Si poquito menos de la mitad del año cae lluvia, pues hay otro tanto de días que aunque no caiga lluvia, pues está bien nublado y sí. gris. De hecho, hay un dicho aquí que los niños, los niños de Seattle, a los 4 años, a los que nacen aquí, a los 4 años, ya conocen aproximadamente 235 diferentes tonalidades de gris. Es como los esquimales que Pero al hielo le tienen muchos nombres porque el hielo no es todo igual. Pues uno piensa que el hielo es el mismo que se lo pone al whisky y ahí está. O a seguro por eso la película de Fifty Shades of Grey la ubicaron aquí en Seattle. Sí, totalmente, claro que sí. Bueno, también dicen que en Seattle hay gente que dice, no, es que la gente es muy exagerada. En Seattle no llueve tantos días, solamente llueve un día. Lo que pasa es que empieza en septiembre y termina en agosto del próximo año. Ese es otro de los cuentos que le tienen aquí a la ciudad de Seattle, que yo se lo he dicho mucho a la gente cuando viene acá y les digo, porque hay gente que dice, oye, ¿qué ciudad? Cuando viene en verano, ¿qué ciudad Oh, tan sí, linda? sí. No, yo me quiero venir a vivir acá. Entonces, una de las cosas que dice que si Seattle fuera una ciudad que estuviera un verano más largo o estuviera de verano así todo el año, pues estaría lleno de gente y no sería la misma ciudad. Entonces, la gente que sí, que me dice, sí, cuando la gente venga y le pregunte si en Seattle llueve mucho, dígale que llueve todos los días que no se van a venir para acá. Pero bueno, hay ciudades que reciben todavía más días de lluvia y por ahí conseguí el dato que en Portland, de hecho, son 155 días en promedio. Digo, no, la diferencia no es muchísima en comparación con Seattle, pero son unos 3 días, 5 días que reciben más adicionales de lluvia al año en comparación con Seattle. Sí, sería interesante ver el tema de las nubes, ¿no? Porque bueno, y el fenómeno, por supuesto, de las nubes tiene que ver con que, bueno, somos una ciudad costera donde estamos recibiendo del mar Pacífico mucho del viento, de la depresión esta atmosférica y todo eso que viene de allá. Y tenemos tenemos dos cordilleras grandes que son las de la península olímpica, las montañas de la península olímpica, y están las de la Cascadia. Entonces, prácticamente eso lo que hace es que lo encierra a las nubes y aquí nos suelta toda la humedad. Por eso, al otro lado de las montañas, al este, pues ya cuando ya las nubes logran pasar para allá, no cargan tanta lluvia como la sueltan acá. Por eso es que llueve con tanta frecuencia, pero tampoco es que sean así esos aguaceros que caen. Yo viví en la Florida, viví en Nueva York también y viví en la Florida, pero sobre todo en la Florida, un aguacero de la Florida de 10 minutos tiene la lluvia de un mes entero aquí en Seattle. Completamente cierto, sí. Y sobre ese tema, bueno, pues, yo soy de la Ciudad de México y ahí, digamos que en términos de clima, la noción del verano no existe. O sea, por supuesto que existe la época del verano, ¿no? O sea, pues, lo que sucede entre julio y septiembre, ¿no? Pero en cuanto a clima, no es la época en donde hace más calor, en donde hace más sol, porque de hecho en la Ciudad de México durante esos meses es la temporada de lluvia. Y son unas lluvias las que caen. Sí, de Además, acuerdo. siempre llueve a la misma hora, a las 5 de la tarde cuando todo el mundo empieza a salir de la oficina. Entonces ya ustedes se imaginarán los Oye, tráficos a esa hora con la lluvia que cae, que también en esa época generalmente son lluvias torrenciales. ajá. Es una locura. Yo ya llegaba a un punto en el que yo ya odiaba llegar a mi casa empapada porque ahí sí no hay ni paraguas, ni impermeable, ni botas que te salven de Que mojarte. aguante, Uy, sí. no, Oye, una locura.
para quienes no han vivido en México, no han vivido en una ciudad en México como México, yo me quedé súper sorprendido de la puntualidad de la lluvia. O sea, realmente, o sea, uno aquí dice, bueno, pues puede llover a la medianoche, como puede llover a las 2 de la tarde, o como dice algunos del clima, 50% posibilidad de lluvia, como quien dice, puede que llueva, puede que no, y le pagan por eso. Pero me sorprendió que la última vez que estuve en México, que tu papá decía, hoy llueve a las 5:10, y eran las 5:09, y empezaban ya a sonar los truenos a las 5:10, venía. Eso sí, lo único puntual de los latinoamericanos, bueno, por lo menos de México, es la lluvia. Llega siempre a tiempo. Sí, pero me causaba curiosidad que siempre pasaba. Dice, no, es que por la mañana va a ser. Y yo digo, el día va a estar muy bonito. Espérate que lleguen las 5 de la tarde. Y es que, bueno, yo que vivía allá, trabajaba allá, de verdad que era un caos, ¿no? O sea, no era solamente, ay, bueno, se armó el tráfico porque está lloviendo. No, sino que cada año siempre sucedían las lluvias atípicas, ¿no? Que pues todos sabemos que son lo más típico en esa época, de cualquier manera. Pero eran aguaceros en los que se elevaba el agua muchísimo, zonas en donde los coches terminan flotando. Una vez me tocó quedarme atorada en un como paso a desnivel. Yo alcancé a subir ligeramente al puente, como unos 2, 3 metros sobre el puente. Cayó un granizo, pero, o sea, se formaron unos bloques de hielo que taparon las alcantarillas. Entonces no se podía ir el agua. Y todos los que no alcanzaron a subir por encima del paso a desnivel se quedaron ahí atorados durante, esa vez me acuerdo que en las noticias dijeron que como 4 horas, una cosa así. Sí, Es un día cualquiera en la época de lluvias en la Ciudad de México. bueno, y peligroso porque se dañan los carros por un lado de la parte económica, pero la otra peor todavía es que se puede ahogar alguien que queda atrapado ahí, no pueda salir del carro, no pueda nadar. En fin, bueno, No, bueno, tampoco subía, pasó en o sea, Valencia. no subía más de 1 metro de altura, pero de todas maneras Ok. era muy Porque inconveniente. en pasos que son así un poquito bajos, sí se puede subir y la gente a veces tiene que salir del carro y pararse en el techo del carro, pero hay gente que no puede porque ya son de mayores de edad o bebés. Entonces sí puede ser muy peligroso. Pero bueno, este, eh, y hablamos de esto porque obviamente pues es una ciudad que tiene esa fama, pero que también que le golpea en el ánimo a mucha gente. El tema de que cambia el clima y empiezan, ya desde cuando se está acabando el verano, yo escucho por ahí, no voy a decir quién, Ay, pero hay alguien muy cercano a mí que empieza a acabarse el verano y dice, ya me siento triste porque se va a acabar el verano y ya no vamos a volver a ver el sol nunca más hasta el próximo año en julio por allá. jamás vamos a tener un atardecer después de las 9 de la noche Esa hasta es el la año otra. que entra. Esa es la otra. La otra de lo que quería hablar es que se le baje el ánimo, pero no tanto tiene que ver con la lluvia, sino es con la falta de luz. Y no solamente es la parte psicológica, sino también la parte física, en donde si el cuerpo no recibe la famosa vitamina, la D, ¿no es cierto? Es De, de, la de, D, de. Ujú. la D de sol. Sí, te afecta mucho. Entonces, pues una cosa es que estar muy oscuro, estar así gris, no poder salir mucho, no ver la luz del sol. Obviamente cuando hay nubes también se limita la visibilidad, entonces uno ya pues todo lo que ve lo ve más cerquita, la gente no sale tanto de la casa. No, y si Eso hace tiene frío y muchos estás todo efectos. con todo tu cuerpo tapado porque hace frío, traes guantes, traes gorrito, pues la cantidad de piel que queda expuesta al Sí, sol es sí, poquitita. Y eso cuando hay sol, ¿no? Y sí. entonces, pues claro, o sea, el sol es útil, o sea, lo necesita el cuerpo para producir la vitamina D, que a cambio sirve para mantener un buen estado de ánimo, para que uno no se enferme, Sí, para procesar el calcio y la salud de nuestros huesos y músculos. Entonces tiene una función importantísima el sol en nuestras vidas. hay gente que toma suplementos de vitamina D durante el invierno simplemente para mantener más o menos equilibrada esa parte. Oye, otra vez disculpen la hipocresía, estamos diciendo todo esto nosotros en camiseta, ella con esqueletico y toda la cosa, y el sol aquí entrando y así como encegueciéndonos por la ventana. Pero no es un día Puede normal. ser que es uno de esos días que No no es es un de... día normal para esta época del año. Sí, cierto. Bueno, pero otra vez hablando acerca de la oscuridad, uno de los fenómenos que ocurre especialmente estando en la latitud 47, que es donde se encuentra la ciudad de Seattle, ¿no? En longitud y latitud, estamos en latitud 47, que es bastante al norte. Y los días, por supuesto, son más cortos y con el cambio de hora, cuando ocurre que el reloj se cambia a la hora estándar, que se retroceden una hora los relojes, ¿no? Este año pasó, pues, en esta época pasó en comienzos de noviembre, quedamos con todavía menos luz. Y a la medida que se va moviendo la cuestión, la Tierra se va moviendo, pues menos luz estamos recibiendo en la parte norte. El día más corto es más o menos, dependiendo del año, pero está más o menos entre el 20 y el 21 de diciembre. Ese es el día más corto. que es el solsticio de invierno. Correcto, solsticio de invierno. Y en ese día, después de ese día, empezamos a recuperarnos
a recuperar luz. Y mucha gente no piensa eso porque dice, es que enero es de los meses más tristes y más deprimentes de todo porque la oscuridad. Pero no nos damos cuenta que realmente en enero ya estamos empezando a recuperar un poquito. Si lo pensamos de esa forma, de Sí, pronto no sí, nos sí. ponemos tan tristes. Oye, yo creo que de ahí también hay un factor que es el de las fiestas, ¿no? Yo en lo personal, la primera parte del invierno no me pesa tanto porque, bueno, cuando empieza el frío, en otoño y eso, el otoño es muy bonito y luego está Día de Muertos, Halloween, todo eso, ¿no? Luego en noviembre, pues viene Thanksgiving, entonces hay muchísimos motivos para reunirse con la familia, hay muchas reuniones que empiezan a hacerse entre amigos, entre personas que uno quiere, y bueno, no se diga en diciembre, ¿no? Con Navidad y Año Nuevo. Entonces, ahí siempre hay como constantemente a lo largo de esos meses, muchos motivos para compartir y se siente rico. Y a mí me gusta mucho así como que esas reuniones donde pues las casas se calientan porque están Sí, llenas de personas. sí, Eso me parece muy lindo. claro. Pero luego ya cuando llega enero, Sí, uy, o sea, ya pasaron las vacaciones, ya te gastaste el dinero, sí. el clima está espantoso. Uy, no, no, no. Ya empezamos a practicar lo que es el Dry January, que es el enero seco, que la gente no toma alcohol, que es no sé, una apuesta, un Costumbre. reto que se pone la gente. Entonces ni siquiera tomas alcohol, entonces es peor todavía. Pero quería preguntarte es acerca de la oscuridad, ¿no? Esa noción de la oscuridad. ¿Cuántas horas crees que dura el día en el día más corto? ¿Cuántas horas de sol hay? Aunque Aquí pues en Seattle. aquí en Seattle, a ver esa pregunta. Le voy a preguntar a usted que nos está viendo. No Pero sé, ¿cómo me contesta? seguramente alguna vez escuché el dato, pero ahorita no me acuerdo que serán como entre 8 y 10 horas. 8 y 10 horas. ¿Ustedes qué piensan? ¿8 o 10 horas? ¿Son menos? ¿Son más? En invierno son menos. ¿Son Son menos? menos horas. El día más corto es de 7 horas con 40 minutos Uy, en el hemisferio norte de los Estados Unidos. 7 horas con 40 minutos de un día de 24. Estamos hablando de menos de la tercera parte del día. O sea que 2/3 partes fritos porque si te gustó el sol, te fregaste. Bueno, igual en diciembre es más nublado y todo eso. Pero bueno, claro, porque las horas de luz que hay, pues en diciembre, enero, febrero, que son los días más nubosos, pues realmente está gris, es exacto. súper oscuro de cualquier manera. Exacto, exacto. Y ese es el punto. Es que de esas 7 horas, la posibilidad de que el sol vaya a salir en alguna de esas 7 horas, 40 minutos, pues disminuye muchísimo en esa época. Quiere decir que además de que el día es muy corto, es un día con muy poca luz. Y yo no tengo una escala que diga cuánta luz, qué tan brillante está el día, pero cuando está muy oscuro, hay días que parece que nunca hubiera amanecido Uy, que, sí. que siempre, y ahí es cuando uno se pone como que, ay, Uy, ojalá eso que no estuviera yo vivimos en la en isla de San Alaska. Andrés, ¿no? Eso que no vivimos en Alaska, que ahí en el solsticio los días son Sí. muchísimo más cortos, ¿no? Yo no sé qué tan cierto sea, sería bueno como investigarlo, pero dicen por ahí que en Alaska hay un mes al año durante el invierno que es de pura oscuridad y un mes al año durante verano que es de pura luz, ¿no? Bueno, yo sí te puedo decir que sí hay, que yo estuve en Alaska en el pleno verano y manejé por toda la noche, que nunca fue noche. Manejé de Anchorage a un punto donde iba a ir a pescar, a la península Kenai, que se llama, es muy popular por la pesca ya de salmón, y tuve que manejar desde la medianoche, llegó el avión a Anchorage, hasta el punto donde nos encontramos con el guía y nunca se escondió el sol, nunca hubo Sí. oscuridad. Entonces sí, sí, ese. Ahora, dependiendo de dónde vivas, porque en Anchorage la cosa es distinta porque Anchorage está un poquito más al sur, Sí, pero sí, si sí, estás sí. en lugares como Fairbanks o Prudhoe Bay, tenía familias que vivían en un lugar donde se explota mucho el petróleo, ahí sí la vida es subterránea, porque la gente está viviendo adentro de lugares donde nunca van a salir a la superficie Pero no durante el solo invierno por el frío, me imagino. por el frío tan Ajá. espantoso. Sí, además, ¿qué va a hacer uno allá? ¿Qué va a hacer uno si no hay ni luz y no hay nada? Ni osos polares siquiera A porque mí les da me da frío. mucha curiosidad cómo es la vida en esos lugares. Estaría bueno algún día hacer un viaje para conocer cómo No, se vive. no Yo estaría sí lo bueno. haría, yo sí lo Ah, haría sí. para ver cómo Yo, es. O sea, yo te espero en Hawái, pero no en Hilo. Sí. porque lo cierto es que la gente se adapta, todo el mundo se adapta Sí, a las condiciones en donde vive, lo que es verdad, decíamos, ¿no? es A verdad. mí, eh, a mí no me gusta el frío, soy friolenta, no me gusta la oscuridad tampoco, pero una cosa que sí me gusta mucho y que además no solo me gusta, sino que me parece muy exótica, o sea, una noción distinta de exotismo, es la nieve.
A mí me encanta cuando cae nieve. Y bueno, aquí en Seattle no es que caiga No te muchísima. ha tocado. Oye, ¿tú Este, viviste en Londres? ¿En Londres cae nieve? el clima en Londres es prácticamente igual que el de Seattle. O sea que En puede que sí, cuanto a puede que no. lluvia, en cuanto a clima, en cuanto a nieve. Cuando yo estuve ahí en Londres, el año que estuve fue un año donde no cayó nieve. O sea, hubo un día que cayó a las 4 de la mañana y para cuando yo me desperté ya no estaba, A la 1 de la a la tarde 1 de la cuando te tarde ya se despiertas. había derretido todo. Lo mismo como hay ciertos años también aquí en Seattle, ¿no? Que cae muy poquita nieve, pero me acuerdo que era el Snowmageddon que fue 2019. Un año que Sí, cayó sí. muchísima nieve, que fue mi primera experiencia de escasez de papel de baño en los supers en Seattle. Para mí fue No, creo increíble. que fue 2000. Ah, no, sí 2020 fue. no fue, yo creo que fue el 2019. Creo que fue 2020 o Pudo haber sido 2021. 2018 o 2019. Fue antes de la pandemia. Eso estoy Ah, completamente entonces segura. fue 2018, Ajá, ajá. seguramente. Y yo estaba fascinada. Yo en esa época vivía en Capitol Hill y Para quienes no saben qué es el Snowmageddon, ¿qué quiere decir eso? el Snowmageddon fue un año que pues cayó mucha nieve, ¿no? Y durante como 2 semanas, más o menos. Es un juego de palabras como el Como Armageddon, el que es como el Armageddon, fin pero de del nieve. mundo. Y aquí le ponen Snowmageddon, le ponen Mageddon a cualquier cosita que no sea un día normal. Bien Y, exagerados. y yo vivía en Capitol Hill en esa época y entonces pues obviamente esos días todavía tenía que trabajar porque era la que vivía más cerca de la oficina, entonces era la que podía llegar y hacer, o sea, como que de los que podíamos llegar ahí nos hacíamos cargo, ¿no? Pero a mí así como que se me hacía tarde para poder salir, me iba al Volunteers Park y ahí me parecía tan curioso cómo la gente iba con sus esquíes y se ponía a esquiar en el parque. Y yo decía, o sea, qué cosa más exótica. Mira, Y me encantaba. yo con mi hijo compramos una de esas trineitos de, como de plástico y nos íbamos a cualquier parque donde hubiera un poquito de colina y nos En subíamos Queenan, hay una calle en Queenan que es a así, sí, una casi, un no sé, tobogán. sí, sí, sí. ¿Eso la gente lo usa para aventarse o no, no sé? Sí, sí, ¿Sí? porque la calle la cierran porque ningún carro Sí, no. debería bajar porque si tiene mucho afán, mándese por ahí porque no va a frenar. Y en Queenan especialmente hay muchas calles así que son una recta así larga. Bueno, pues esa calle que es Queenan Avenue, si no estoy mal, la gente se lanza por ahí, es una fiesta esa calle. Bueno, pero ya para casi terminar, se nos acaba el tiempo. Algo que me parece interesante es que nosotros obviamente venimos de países más tropicales donde no hay una gran diferencia en el tema de las estaciones porque pues no hay Ujú. realmente No son tan estaciones. marcadas. Está la época de la lluvia, está la época del viento y está el resto del año que pues hace sol o depende de la ciudad donde Bueno, vivas. eso sucede más en Bogotá, que está más cerca del Ecuador, ¿no? O en lugares Sí, en Colombia. La Ciudad de México no es que estén tan marcadas, no están marcadas como aquí. Y bueno, también la Ciudad de México, considerando que es un lugar alto, entonces también tiene un clima específico que no es el del centro del país, ¿no? Este, pero sí, o sea, sí hay una época de más frío, hay una época seca de mucho calor, que es por primavera, está en la época de lluvias, y yo creo que ya esas son. sí, Pero sí hay variación del clima a lo largo del año. claro, pero lo que digo es que yo, por ejemplo, le decía, a mí me pregunta la gente de Colombia, muchos aquí no saben ni dónde está Colombia, pero bueno, yo no soy de Bogotá y me dice, ay, güey, ¿cómo es el invierno en Bogotá, no? Todo Entonces, el pues la año, gente como que todo el no año. piensa claro, Bogotá está tan cerca del centro de la Tierra que no hay estaciones realmente marcadas. Entonces le decía, no, pues no, es que no hay invierno. Ay, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hay? Ustedes como el año cuando es invierno, ¿qué pasa? Pues, no, pues estamos de rumba porque es diciembre. Todo el diciembre de rumba y parte de enero también. Y dice, pero no hay estaciones. No, allá no cae nieve, no hay otoño, no hay primavera. Y me dijo esa persona, qué aburrido. Pero Y ¿cuándo nunca lo hace había más pensado frío? así. Sí. Pero uno ahora, aquí después de vivir mucho tiempo, el reloj de la vida, el reloj del día a día, se basa como en eso de los cambios de las estaciones. Y cada estación tiene su magia. Sí, 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 sí. ¿Qué época del año es cuando hace más frío en Bogotá? No. Yo diría que todo el año, pero No hay una época que yo diga frío. Es que aquí obviamente está muy marcado que siempre hace frío. pero cuando y no hay otra época que sea como más tibio, más calientito. No, mira, te digo la verdad, es que hay épocas, no, en Bogotá no, hay épocas, ni tampoco en ninguna parte de Colombia cambia demasiado. Hay épocas en donde puede que llueva un poquito más. Me parece que diciembre de esos lados creo que es la época como de más lluvia y eso ha cambiado todavía porque se han deforestado muchas partes y ya puede que sea Mm, más caliente. De hecho, mm. Bogotá, mi papá me dice que Bogotá era mucho más frío hace mucho tiempo y que eso ya cambió, que ahora es una ciudad un poquito menos fría.
pero sí, pero no hay. Está la época de los vientos en agosto, cuando hacen el Festival de la Cometa, porque hace más viento en agosto. Es lo único que yo puedo decir que cambia el clima. Bueno, pues ustedes que nos están viendo, si vienen de diferentes partes del mundo, diferentes partes de Latinoamérica, cuéntenos cómo es el clima de donde ustedes vienen, si lo extrañan, si no lo extrañan, si prefieren el clima de Seattle y cómo se preparan también pues para la nieve, para los fríos, para la oscuridad y para el verano, que es también hermoso por acá. Último chiste malo. Un señor que vino aquí de vacaciones, llevaba un mes y no había salido el sol. Entonces le preguntó al niñito, oye, niñito, cómo se ve Seattle cuando sale el sol? Y el niñito le contestó, no sé, señor, porque yo solo tengo 5 años. Oh, nunca lo había visto. Con ese nos despedimos mejor. Muchas gracias. Sigue a @condado de King en Instagram para información y recursos en español. Servicios inmobiliarios Davaso, propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. En la Biblioteca Pública de Seattle encontrarás libros, programas y eventos en español para todas las edades. Visítanos. Nuevo salario mínimo en zonas no incorporadas del Condado de King en 2025. Conoce los cambios. Vacúnate contra COVID y gripe para no perder tiempo con tu familia. Visita kingcounty.gov/vacunas. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.